Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Alfonso Suaste Puerto y les doy la bienvenida a su programa Enfoque Jurídico. Agradezco a ustedes, seguidoras y seguidores del programa, así como a quienes se encuentran presentes en esta sala de conferencias del Colegio de Evaluadores Inmobiliarios de Irapuato, Guanajuato, agradeciendo a nuestro anfitrión, ingeniero Jesús Zúñiga, presidente de dicho colegio. Saludo de la misma forma a nuestros seguidores de la ciudad de Puebla, en especial a los amigos de Estrategia Intelectual, quienes cuentan con un programa de radio por internet transmitiendo temas jurídicos, por lo cual invito a ustedes a que sigan sus transmisiones a través de la página web Estrategia Intelectual. Saludo de la misma forma a la contadora Jessica Estrada, de este programa que les comento. En esta ocasión, el tema a tratar es los nuevos retos para la abogacía dentro del sistema penal acusatorio, teniendo como invitado en esta ocasión al licenciado Jorge Alberto Martínez Cervantes, quien es agente del Ministerio Público en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo aceptar la invitación a su programa, licenciado. Bienvenido. Pues muchas gracias, agradecerles esta invitación que nos han tenido a bien, es un honor para mí estar con ustedes y bueno, también saludar a todo su auditorio, esperando que esta plática pues sea de beneficio para todos los que estamos operando este nuevo sistema acusatorio oral. Gracias. Y bueno, me voy a permitir darles a conocer un breve resumen de su semblanza curricular. El licenciado Jorge Alberto Martínez Cervantes es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Quetzalcóatl de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. Cuenta con una maestría en Ciencias Forenses por la Universidad de León. Fue director de la Facultad o Escuela de Derecho de la Universidad Quetzalcóatl, ha sido subdirector de Policía y director de Tránsito, también en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y bueno, cuenta ya con una trayectoria aproximada de 20 años dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, ejerciendo diversas funciones en distintas áreas de la Procuraduría. Pues iniciamos nuestra plática, licenciado, si no tiene inconveniente, y primero quisiera que explicara a nuestro auditorio qué es ahora el nuevo sistema de justicia penal y si nos pudiera hablar el antecedente constitucional de este nuevo sistema de impartición de justicia. Bueno, para iniciar sí quisiera comentar el porqué de esta reforma. Sí. Ya había mucha inquietud pues con los operadores del sistema jurídico penal, jueces, ministerios públicos, abogados litigantes, de que se estaba ya criticando mucho nuestro sistema tradicional en la administración de justicia penal. Entonces, por una parte, los abogados ya pedían que se reformara nuestro sistema. Sí. También hubo algunas exigencias de tipo internacional. Bien. Que también estaban demandando el cambio de nuestro sistema de administración de justicia penal. Sí. Y otro aspecto también que motivó esta reforma fue también la delincuencia organizada. Bien. No teníamos muchos mecanismos para combatir ese tipo de delincuencia que se criticaba del sistema tradicional. Entonces, en atención a esos aspectos fue que pues, se pugnó por esta nueva reforma que finalmente se llevó a cabo el 18 de junio del año 2008. Correcto. Donde pues, en el artículo 20 constitucional se establece que nuestro nuevo sistema acusatorio oral se regirá por otros principios. Se implementa en el artículo 20 Bien. Este nuevo sistema, donde se establece pues, que se regirá bajo los principios de publicidad, contradicción, inmediación, continuidad. Sí. Son los que están contemplados en el artículo 20 constitucional.
Sin embargo, pues también tenemos que atender a todos los principios que rigen nuestro sistema penal, ¿verdad? Claro. Y sobre todo también la incorporación por mandato constitucional de aplicar también los tratados internacionales en la Administración de Justicia, ¿verdad? Sí. Que es otra herramienta jurídica novedosa también en este nuevo sistema. Ahorita que comenta de los tratados internacionales que se tendrían que observar, ¿podría comentar alguno de estos tratados que inciden mayormente en este nuevo sistema, licenciado? Sí, sobre todo el artículo primero de la Constitución, el artículo 1, Sí. ahí se estableció la obligación constitucional Claro. de acudir a los tratados internacionales. Bueno, en este sentido, con este nuevo sistema, tenemos esa herramienta jurídica todos los operadores del sistema, Claro. jueces, ministerios públicos, a su vez que litigantes. Ujú. Sobre todo, tenemos más de 200 tratados internacionales Bien. de los que formamos parte y tenemos la oportunidad de acudir a ellos. Y sobre todo, pues tenemos muchos tratados que dan beneficio tanto a la víctima Ujú. como al propio imputado y Bien. también a las instituciones que operamos el sistema. Y bueno, pues tenemos el Pacto Civil de Derechos Políticos, Sí. tenemos la misma normatividad pues podríamos decir, los instrumentos que nos da la pauta, sobre todo tenemos lo que es en materia de los niños, por ejemplo, Ok. tenemos los tratados Ujú. que protegen al trato de lo que es el menor, Claro. y también tenemos algunos otros que protegen, por ejemplo, lo que es la tortura. Bien. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Tratado de Estambul, que tenemos que Correcto. aplicarlo en muchos casos. Correcto. ¿Cuál pudiera ser, usted como agente del Ministerio Público, ubicar la importancia de este nuevo sistema de justicia penal implementado a raíz precisamente de la reforma publicada el 18 de junio del 2008? Bueno, aquí sí quisiera señalar de que con este nuevo sistema, bueno, tiene muchos beneficios. Bien. Las ventajas que podemos tener con este nuevo sistema las podemos aterrizar en algunos aspectos. Muchas de las garantías procesales que Ujú. antes se tenían, pues se elevaron a rango constitucional, es Bien. decir, a derecho humano. Claro. Entonces, este nuevo sistema da mucha intervención a las partes. Ujú. Protege los derechos del imputado, de la víctima, Ujú. y da mucha participación también a la defensa. Entonces, haciendo una comparativa con el sistema tradicional, Ujú. el sistema tradicional que teníamos antes de la reforma, pues estaba muy limitada incluso la participación de la víctima y del Sí. imputado, de la propia defensa. Con este nuevo sistema cambia por completo el panorama, Ujú. tanto para la víctima como para la defensa. Sí. ¿Por qué? Porque ya se tienen una serie de derechos que ya están consagrados en la Constitución y le da una participación Sí. tanto a la víctima como al defensor. Y obviamente pues también las facultades del Ministerio Público. Ok. Y también se crean figuras nuevas, como es el asesor jurídico. Sí. El asesor jurídico en este nuevo sistema pues obviamente va a velar por los intereses de la víctima. Bien. Entonces es un sistema que da bastante participación a las partes y sobre todo también ofrece una serie de alternativas para la solución de alguna controversia, Ujú. porque la misma Constitución nos establece en el artículo 17 los medios alternos. Correcto. Entonces esa es una gran ventaja que tiene este nuevo sistema. Sí. Tenemos los acuerdos reparatorios, Ujú. tenemos las formas alternas, que es la suspensión condicional del proceso, y tenemos también los acuerdos reparatorios, y también pues tenemos las formas anticipadas, que es el procedimiento abreviado. Entonces esas figuras, acuerdos reparatorios, Ujú. suspensión condicional y procedimiento abreviado, dan mucho beneficio a las partes. Bien. Entonces también esa es otra novedad que tiene este nuevo sistema, de que podemos terminar un conflicto de manera
pues digamos, lo satisfactoria para las partes, sin llegar a una audiencia de juicio. Ok. Oiga, ¿y cuál sería entonces, en este panorama que nos explica, la perspectiva precisamente para el litigante, para el abogado particular? Bueno, aquí sí quisiera pues recalcar que como operadores del nuevo sistema he escuchado pues en las oficinas donde uno labora, Sí. En los juzgados de oralidad, y lo he escuchado en materia penal, pues donde hacen alusión los abogados en el comentario de que es lo mismo que el sistema anterior y que nada más le cambiaron Sí. de nombre a muchas instituciones jurídicas y que hay que quitarse el chip y ponerse el chip del nuevo sistema. Ok. Con todo respeto, ese es un criterio que no debemos de tomar en cuenta como punto de partida para Sí. operar el sistema. Debemos de que quede muy claro de que es un nuevo sistema. Sí. Tenemos los abogados que estudiar, tenemos que invertirle tiempo a este nuevo sistema. No es el criterio de que nada más le cambiaron de nombre. Por ejemplo, me dicen, o los comentarios que escucho, es que el auto de vinculación a proceso es lo mismo que el auto de formal prisión, que la acusación es lo mismo que las conclusiones. Ese tipo de comparaciones los he escuchado y obviamente no es lo mismo. Este es un nuevo sistema que para empezar tenemos que estudiarlo, porque tiene sus propios principios, tiene su propia doctrina, Correcto. tiene su propia normatividad. Entonces, tenemos que convencernos de que tenemos que iniciar, como todo, el derecho es dinámico. Entonces, tenemos que volver a estudiar este nuevo sistema y dejar esa idea de que nada más le cambiaron de nombre. Sí. Porque son instituciones completamente diferentes que tienen finalidades completamente diferentes. Ok. Entonces, los abogados que vamos a operar el sistema o que lo estamos operando, tenemos que volver a estudiar nuevamente este nuevo sistema como punto de partida. Ok. Pues de igual manera pudiera platicarnos de manera un poquito quizás más puntualizada, ¿cuáles considera usted o qué ventajas ve usted en la implementación de este nuevo sistema de justicia? Bueno, hay muchas ventajas para las partes, como ya lo he recalcado, y cuáles son. Sí. Afortunadamente es un sistema que hemos llamado garantista, que respeta mucho pues, las garantías de cada uno de la víctima, del acusado. ¿Y qué podríamos decir? En este caso sí viene mucha ventaja porque uno tiene que trabajar dos supuestos, con detenido y sin detenido. Ok. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa con este sistema? Vamos a hablar del primer supuesto, del caso de las personas que son detenidas en flagrancia por un delito. Correcto. Cambió por completo el panorama en este sentido, porque la autoridad aprehensora tiene que precisamente respetar todos esos derechos que tiene la persona que participa en un hecho delictivo. Y obviamente se le tienen que respetar todos esos derechos. Y en el caso de la detención de la persona que cometió un posible delito, ahora se tienen que cuidar todos esos aspectos que la misma Constitución y el Código Nacional le impone a la autoridad aprehensora. Okay. Y es, si el actuar del elemento aprehensor no es el correcto, pues se va a correr el riesgo de que se deje en libertad. Okay. Con este nuevo sistema, en la detención de personas, tenemos que cuidar dos aspectos. Que realmente se lleve a cabo una flagrancia y que realmente se deje a disposición de manera inmediata al detenido. Entonces tenemos esos dos aspectos que acreditar: flagrancia y puesta a disposición de manera inmediata. Y si no logramos acreditar o la flagrancia o la puesta a disposición de manera inmediata, pues vamos a correr el riesgo de que en la audiencia de control de detención se deje en libertad a la persona, no obstante de que cometió el hecho. Y bueno, aquí en esta circunstancia, este sistema le impone la carga de la prueba al Ministerio Público. Entonces, bajo esa tesitura, tenemos que acreditar con datos de prueba esa detención de la flagrancia y también esa puesta a disposición.
Porque si no lo hacemos así, ¿qué es lo que va a suceder? Que si los datos de prueba que tenemos no acreditamos una u otra, llegada a la audiencia, el juez de control nos va a dejar en libertad. ¿Pudiera precisar a qué se refiere con que exista una flagrancia y si se establece algún término, porque habla usted de que se ponga a inmediata disposición de la autoridad por parte del sujeto aprensor? Sí me interesaría saber un poquito, y creo que al auditorio, que pudiera hablarnos qué aspectos debe de cuidar para que se dé la flagrancia y la puesta a disposición que señala. Sí, aquí es muy importante y sobre todo para las personas que litigan. Sí. Es ahora sí que importantísimo que conozcan cuáles son los requisitos en una detención, ¿verdad? Para quien comete un delito. Bueno, aquí sí cambió por completo el nuevo sistema, porque el elemento aprensor debe de cuidar. Debe de cuidar. Bueno, partimos de la definición de la flagrancia que nos señala el código, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí cuál es al que se va a enfrentar la autoridad aprensora y el Ministerio Público, que sí debe de demostrar que esa persona fue detenida en flagrancia, pero con datos de prueba. Con datos de prueba donde efectivamente se corrobore esa detención que sí se llevó a cabo, como nos señala el Código Nacional, al momento de cometer el hecho. O después de cometerlo es detenido o es perseguido materialmente, así lo señalan los supuestos. Nos da los supuestos de la flagrancia pura, la cuasiflagrancia y la flagrancia presuntiva, que lo sigue manejando el código. Pero bueno, desafortunadamente el problema que hemos tenido en las definiciones del Código Nacional, hay mucha controversia. Algunos autores nos señalan que está muy mal manejada la flagrancia, que confunde mucho los supuestos. Sí. Pero bueno, como autoridad ministerial, debo de abocarme a acreditar la flagrancia en cualquiera de los supuestos, de la manera que se quiere interpretar. Entonces yo lo voy a demostrar con la entrevista de los elementos aprensores. Bien. ¿Y qué debo de cuidar de esos elementos aprensores? Bueno, que realmente se acredite esa detención. Y la tengo que corroborar pues con los datos que recibió el elemento de la policía. Por ejemplo, que a mí me avisaron que hubo un hecho delictivo, que el policía llegó al lugar. ¿Qué hiciste cuando llegaste al lugar? ¿Quién te dio la información? Es decir, debemos de cuidar que esa entrevista que le hagamos al elemento aprensor sí me acredite la flagrancia. Entonces yo debo de conducirla en ese sentido. Bien. Porque aquí también este nuevo sistema es a lo mejor una de las virtudes que tiene para el que comete un delito. De que si no se le acredita la flagrancia por el elemento aprensor, no nos va a prosperar esa detención. Y después, en cuanto a la puesta a disposición de manera inmediata, también nos enfrentamos al tema doctrinal, que la definición de inmediatez, ¿cuál es la definición? Claro. Y siempre ha sido un concepto que puede decirse que es en minutos, horas, no hay una temporalidad definida con la ley. ¿Y qué es lo que debemos de cuidar? Que esa inmediatez se refiere a que el elemento aprensor realmente realizó las actividades derivadas de la misma y que el tiempo que ocupó fue el adecuado para dejarlo a disposición. Porque ¿qué es lo que pasaba antes en el sistema tradicional? Había muchos casos de detenidos que duraban horas en dejarlos a disposición al Ministerio Público. Y precisamente no se justificaba qué se hizo en ese lapso de tiempo. ¿Por qué tardaste tantas horas? Entonces, ahora el aprensor, en coordinación con el Ministerio Público, pues tenemos que verificar que efectivamente ese tiempo que se tardó en la puesta a disposición fue o realizaron actividades propias de la detención. Vamos a decir, detengo una persona, sin embargo, al momento de su detención traía armas, vehículos, traía muchos objetos. Que obviamente me voy a tardar, o el elemento de aprensor se va a tardar en hacer las cadenas de custodia, en hacer toda la documentación que se deriva de su propia detención. Si el evento fue retirado en un municipio, pues ¿cuánto tiempo tardó en trasladarse? ¿Cuánto tiempo llegó a la oficina a hacer su parte informativo? ¿Cuánto tiempo tardó en embalar los indicios?
y después en dejar la puesta a disposición. Ok. Si analizamos, hizo todas las actividades, Ujú, que a lo mejor se tardó 3 horas, ujú, pero está justificado en que ujú. se ocupó ese tiempo. Ah, ok. Sin embargo, si me lo detiene a las 8 de la noche y me lo deja a disposición a las 12 de la noche, pasaron 4 horas, Ujú. y no me dice qué hizo en esas 4 horas, Perfecto. pues ahí no está justificando Ok. el tiempo y ya rompe con la puesta a disposición de manera inmediata. Ujú. Pero lo grave es de que en ese tiempo, como está Sí. detenido, se le están vulnerando sus derechos, Bien. que eso es donde deviene el hecho de que el juez de control en su momento nos diga, Ujú. no lo dejaste de manera inmediata. La inmediatez es en cuanto a la consecuencia, porque en ese inter, precisamente es donde se le están vulnerando Ok. sus derechos constitucionales, Ok. que tiene derecho a la defensa técnica, a ofrecer datos de prueba de su detención, Ujú. a ser informado. Entonces, eso es lo que se está vulnerando en esa apuesta Ujú. indebida en ese tiempo que se tardó. ¿Y cuál es el tiempo que tiene el agente del Ministerio Público que recibe una persona que ha sido detenida en flagrancia para validar o justificar en este caso la detención? ¿O cuál es el procedimiento que se sigue? Bueno, entonces aquí resumiendo un poquito lo anterior. Ok. Abogados litigantes, cuiden mucho Ujú. que realmente se acredite una flagrancia ¿Sí? con datos de prueba y cuiden mucho que sí se haga esa puesta a disposición. Porque si no se acredita la flagrancia en la puesta a disposición, Sí. eso va a ser materia de argumentación jurídica para que el control de detención Ujú. puedan obtener su libertad, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí en el caso del litigante, pues sí tiene que cuidar bien esos dos aspectos, flagrancia Ok. y puesta a disposición. Fiscal, Ujú. agentes del Ministerio Público deben de cuidar Sí. que sí tengan datos de prueba suficientes para acreditar la flagrancia y que el tiempo que se tardó sí Ujú. fue El por neces- una actividad propia derivada de la detención. Correcto. Si brincamos esa barrera y si está bien acreditada la flagrancia y si está puesta a disposición de inmediata bien, Sí. ¿qué hace el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público recibe Ujú. la puesta a disposición, Sí. tiene que checar toda la documentación, Ujú. tiene que checar que exista, obviamente, la puesta a disposición, que exista la lectura de derechos, Sí. que exista el registro de detención, que existan todas las cadenas de custodia de los indicios, que estén Ujú. bien embalados, que estén bien etiquetados. Ujú. Entonces ya no es tan fácil como antes, de que nada más llegaban, dejaban el oficio de puesta a disposición, Sí. recíbamelo y vámonos. Ok. Entonces, aquí el fiscal, el Ministerio Público debe de checar que toda esa documentación sí esté bien elaborada. Ujú. Lo que es de estricto derecho, puesta a disposición bien hecha, bien redactada, Ujú. la lectura de derechos constitucionales, el registro de la detención Ujú. y todas las cadenas Bien. de todos los indicios que vayan bien elaboradas. Ujú. Una vez de que el Ministerio Público recibe la puesta a disposición, tenemos que hacer lo que llamamos actos urgentes. Ujú. ¿Qué son actos urgentes? La ratificación de la puesta a disposición, Bien. que incluso en ese momento no puede estar presente el defensor, Ok. pero eso se le llaman actos urgentes, que los tenemos que realizar. Obviamente, cuando se pone la puesta a disposición, ¿cuál es la obligación del Ministerio Público? Inmediatamente Ujú. darle también lectura de sus derechos al detenido Sí. y decirle en ese momento, pues, que tiene derecho a designar a su defensor. Si Correcto. no lo tiene, pues al defensor público o particular, según Sí. lo que él disponga. Pero queda ese lapso de tiempo Ujú. donde sí tenemos que hacer la ratificación Bien. de la puesta a disposición. Entonces se consideran actos urgentes donde no se vulnera Ujú. el derecho a la contradicción, a su defensa Ujú. técnica. Sí. Entonces, ya una vez de que yo hago la ratificación, Sí. tengo que hacer en mi carpeta de investigación un acuerdo de retención, Ujú. donde voy a calificar precisamente la detención y luego yo como Ministerio Público lo voy a retener las 48 horas para Ujú. integrar mi carpeta de investigación. Ok. Obviamente, ese acuerdo de retención puede ser también en sentido negativo, que no Ujú. califique de legal la detención que hicieron los elementos aprensores. Ok.
Y eso se va a derivar de su propia lectura, Bien. del parte de hechos o parte informativo, según le llame el elemento aprensor. Sí. Yo tengo que analizar Ok. en ese momento el contenido Ujú. y precisamente al momento de que ratifiquen esa detención, esa parte me voy a dar cuenta Ujú. si realmente se acreditó la flagrancia y la puesta a disposición. Porque de no ser así, tengo que dictar un acuerdo de no retención Ujú. y dejarlo en libertad. Correcto. Entonces, si sí está ajustada a derecho y se acreditan esos dos supuestos, sí hago mi acuerdo de retención y ya Ujú. tengo mis 48 horas Ok. constitucionales para Bien. trabajarlo. Y aquí mucho cuidado también. Sí. Aparte de que yo haga ese acuerdo de retención, Ujú. se lo tengo que notificar Ok. a la persona que está detenida y a Ujú. su defensor, que él ya me dijo cuando fue la lectura de derechos, que me dijo yo voy a designar al defensor Bien. público a mi particular. Correcto. Entonces yo como Ministerio Público le tengo que notificar al defensor, ¿sabes qué? Ya recayó un acuerdo de Ujú. retención. Sí. Le notifico al detenido y a su defensor y se lo tengo que notificar para que ellos ya tengan conocimiento y puedan tener o realizar sus actos Ujú. defensivos. Sí. Si no le notifico ese acuerdo de retención ni al detenido ni a su defensor, Ujú. pues le estoy también vulnerando Claro. el derecho a defenderse, Claro. porque yo le voy a decir al defensor, ya lo retuve. Ujú. Entonces, a partir de esta retención, tú ya puedes ofrecerme datos de prueba en beneficio de tu Perfecto. detenido. Entonces, tenemos que cuidar Ok. de hacer ese acuerdo de retención. Ujú. También el código nos dice Ujú. que en cuanto reciba la disposición y haga los actos urgentes, Sí. tengo que motivar ese acuerdo de retención. Porque si no lo hago también y realizo otros actos de investigación, Ujú. estoy vulnerándole derechos al detenido. Correcto. Y cuando empezamos a operar el sistema, por una mala práctica que también se tenía, Sí. en el sistema tradicional también hacemos ese famoso acuerdo de retención, pero lo hacemos hasta el final Sí. y después hacemos la consignación, que así le llamábamos. Correcto. Entonces a él casi copiábamos el acuerdo de retención en la consignación, Así es. porque así se hacía esa mala práctica. Sí. Y no había ninguna consecuencia jurídica muchas veces. Ujú. Pero ahorita, si no hacemos ese acuerdo de retención, en cuanto tengamos los elementos suficientes para recabarlo, Sí. y si lo dejamos al final, ahí estamos vulnerando derechos del detenido. Perfecto. Y todos los actos de investigación que haga el fiscal en ese inter, obviamente van a ser motivo de una posible exclusión por Correcto. ilicitud, al estar violando derechos fundamentales. Ok. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, defensores, tengan en vista de que ese acuerdo de retención debe de ser en cuanto se tengan los datos para Sí. redactarlo. Fiscales, pues hay que hacerlo de forma inmediata y no dejar ese tiempo y hacerlo al último, porque ya hemos tenido como Ok. experiencia algunas audiencias Ujú. cuando empezamos a operar el sistema, que nos fuimos a control de detención, Sí. donde el acuerdo lo hicimos después de bastantes horas Ujú. y en ese inter desahogamos actos de investigación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando vimos a la audiencia? Que el juez de control nos declaró ilícitos Sí. todos esos actos de investigación que hicimos, porque dejamos transcurrir mucho tiempo en hacer el acuerdo de retención Claro. y nos los excluyeron por ilícito. Y nada más nos dejaron Ujú. los que se recabaron después de haberle notificado la retención al defensor. Ok. Y bueno, ya con esa experiencia, porque Sí. además así nos lo señala la ley, ¿no? Que tenemos que hacer de manera Claro. inmediata esa calificativa de retención. Correcto. Hablaba usted también de algunas ventajas para las víctimas con este nuevo sistema de justicia, y uno de ellos era la figura ahora del asesor jurídico. En este caso también sigue existiendo o prevalece la figura de la coadyuvancia. Bueno, en ese sentido no. El Código de Procedimientos Ujú. Penales anterior a la reforma Sí. marcaba la figura de la coadyuvancia, ¿verdad? Sí. Ahora la Constitución, en el Ujú. artículo 20, en los derechos de la víctima, Sí. y también el Código Nacional, ahí nos establece que tendrá derecho Ujú. a un asesor jurídico. Ok. Entonces, la nueva figura es el asesor jurídico. Ok. Abogados litigantes, anteriormente,
hacían su denuncia o querella Sí. y le ponían en el primer párrafo, Ujú. y designo como coadyuvante al licenciado, Claro. ahí lo designaban. Ujú. Ahora tendrán que decir en sus escritos de denuncias o querellas los Ujú. abogados, en su párrafo según estructuren su escrito, tendrán que señalar que designo como mi asesor jurídico Ok. a el licenciado que van a nombrar, ¿verdad? Claro. Y el asesor jurídico ya están bien definidas las facultades que tiene Ujú. en el Código Nacional. Ahora, ese es cuando la redactamos, digamos, en un despacho, Escrito. ¿verdad? Ujú. O cuando va el cliente al despacho. Como Ministerios Públicos, cuando llega la víctima, Sí. en su primer, cuando se presenta con nosotros, le redactamos su denuncia, ahí Ujú. se le hace saber. Sí. En estos momentos usted tiene derecho a que se le designe Ok. un asesor jurídico, Bien. porque la Constitución así nos lo exige, ¿verdad? Y Ujú. nos lo tiene establecido. Sí. Entonces ya tenemos una lista de asesores jurídicos donde desde ese momento se le Ujú. designa un asesor jurídico a la víctima. Y obviamente ese asesor jurídico pues tendrá que estar a la par con el Ministerio Público para llevar conduciendo esa Ujú. querella o denuncia Ok. de una manera tal de que precisamente el asesor jurídico Ujú. pues también va a tener esa facultad de ofrecernos datos de prueba, Sí. de estar al pendiente de la investigación. Correcto. Y en todas las etapas, desde la etapa inicial, Ujú. complementaria, etapa intermedia y juicio, Sí. va a tener esa figura la víctima del asesor jurídico. Perfecto. Ya nos ha hablado usted de algunas cuestiones, recomendaciones que deben de tener cuidado precisamente los abogados o los litigantes. La pregunta ahora sería ¿cómo deben enfrentar los abogados este nuevo sistema de justicia penal? Bueno, el abogado litigante tiene muchas herramientas en el Código Nacional. Sí. Nos da o les da todas las posibilidades. ¿Y qué es lo que ha pasado y qué les recomiendo a los abogados? Ujú. En la experiencia profesional que tengo como funcionario público, llegan y los abogados, primero es de enfrentamiento, hacen peticiones. Ministerio Público no me ha hecho esto, Ministerio Público no me ha llamado a citar a esta persona, Sí. nos exigen, pero ¿qué es la recomendación? Ujú. Mejor lleven su escrito, Ujú. lleven su escrito con su petición. Sí. ¿Sí? El Código Nacional nos establece, Ministerio Público tienes 3 días para contestar. Entonces, toda petición que hagan como asesores jurídicos, Ujú. abogados, háganla por escrito, es lo más conveniente. Licenciado del Ministerio Público, solicito que mande citar a esta persona, solicito que me hagas una prueba pericial en beneficio de mi víctima, Ok. solicito que solicites una descripción del lugar para acreditar esto en la carpeta. Sí. Haciéndolo por escrito, ¿qué va a pasar? Evitamos la confrontación primero con el Ministerio Público, Ujú. porque desafortunadamente se dan muchas ocasiones, también en muchas no se da, ¿verdad? Hay Sí. una muy buena cordialidad entre el asesor, Ujú. pero ¿por qué se recomienda que sea por escrito? Porque si el Ministerio Público no acuerda esa petición de Sí. desahogo de datos de prueba, en esos 3 días, Ujú. pues ya le va a surgir el derecho también al asesor. Ujú. ¿A qué? ¿Cuál es la herramienta jurídica por inactividad del Ministerio Público? Ahorita lo que se está llevando a cabo mucho es la tutela de derechos. Ujú. Si yo como asesor jurídico te solicito que hagas esto en base a la ley, porque así lo establece, Sí. pasan los 3 días, no me acuerdas, Ujú. sigue transcurriendo el tiempo, no me acuerdas nada, Sí. entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El recurso es ir a una tutela de derechos. Ah, ok. Abogado, defensor, voy con el juez, le pido una tutela, Ujú. pero precisamente hay que sentar la base para la tutela, Ujú. porque después, si vamos a la audiencia y va a decir el juez, bueno, ¿y qué pidió? ¿Hay algún sustento? Sí, mire, aquí está en la carpeta obra, Ujú. mi petición de fecha tal, y no se me ha acordado nada. Ujú. Entonces, el mecanismo correcto es de que el abogado, con este nuevo sistema, deje constancia de todo lo que solicita, Sí. para que tenga un respaldo y poder sentar las bases para una audiencia posterior. Correcto. Entonces, en ese sentido, es lo que yo recomiendo a los abogados, Ajá. que hagamos todas nuestras promociones, Ujú. los litigantes, por escrito.
Bien. Y así ya el Ministerio Público se va a ver obligado a llevar a cabo la petición, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, ¿verdad? Sí. Porque también dice la ley que deben de ser datos de prueba pertinentes y útiles Ujú. a la investigación. Correcto. Tampoco deben ser actos dilatorios, Bien. sino los que realmente vayan abocados. Entonces, esa es la primera recomendación de cómo enfrentar el nuevo sistema, aunque dice o se establece que es un sistema oral, pero también tiene su parte escrita. Sí. Entonces, recomendación, hagan todas sus peticiones para que quede constancia en la carpeta de investigación Ok. y en su momento hacerlos valer ante el juez de control. Ok. Esta recomendación entonces aplica de manera exclusiva durante la integración de la carpeta de investigación. Bueno, tomando en cuenta el sistema tenemos dos etapas. Sí. Bueno, el sistema, el procedimiento penal tiene tres etapas. Ujú. La investigación inicial, Ok. que se divide en investigación inicial y complementaria, Sí. la etapa intermedia y la etapa de juicio. De juicio. En la etapa inicial de Sí. investigación hay mucha actividad del asesor, Ok. porque es el momento de estar integrando la carpeta. Sí. Entonces, la investigación inicial se desarrolla prácticamente Ujú. con el Ministerio Público que lleva esa etapa. Sí. Pasamos a la etapa complementaria, donde pues también la va a llevar el Ministerio Público, Ah, ok. pero ya después de haber sido vinculado a proceso, Ujú. donde también sigue el asesor jurídico ofertando datos de prueba. Ujú. También en la etapa complementaria se ofertan datos de prueba. Entonces, Ujú. tanto en la inicial como en la complementaria va a ser muy activa Ujú. la participación del asesor jurídico. Ok. Bueno, nada más para efectos de dejar en claro, estamos hablando de la figura del asesor jurídico y los actos que usted recomienda que sean también por escritos, comprende a la defensa, que puede ser un defensor público o un defensor particular. Sí, en este caso también, eso es en cuanto al asesor jurídico. También al defensor público Ujú. o al defensor privado, también es recomendable que mejor todas sus peticiones las sustenten con un escrito, para Correcto. que tengan constancia de ello y poder ejercer su tutela de derechos en un momento dado. Licenciado, ¿cuál sería la consecuencia de la procedencia en el caso de la tutela de derechos que usted comenta, que en este caso ya conoce un juez? Cuando vamos a unas tutelas de derechos, pues obviamente el juez escucha las partes, se inicia la audiencia, le pregunta, le da uso de la voz a quien la solicita, ¿Correcto? para que exponga el motivo por el cual acudió ante él. Sí. Ya una vez que lo escucha, pues también le dice al Ministerio Público que se pronuncie respecto a la tutela de derechos. Ok. Entonces ya también el Ministerio Público pues le hará saber el por qué es una actividad procesal. Ujú. Y ya el juez escuchará las partes, cierra el debate. Sí. Y la consecuencia, pues si tiene la razón el asesor o el defensor público o el privado, Ujú. pues el juez nos va a ordenar Ok. que llevemos a cabo los datos de prueba, Bien. porque son útiles y son pertinentes y tenemos que pues acatar a la petición que Bien. sí se encuentra ajustada a derecho. Correcto. Entonces la consecuencia es que sí nos señala el juez de control que tenemos que llevar a cabo el desahogo de los datos de prueba ofertados. Perfecto. En su opinión, ¿cuáles serían de los principios rectores del nuevo sistema pues de más relevancia o de mayor importancia? Bueno, todos son importantes los que están contenidos en el artículo 20 constitucional, que son los 5 pilares básicos que están por mandato Ok. constitucional. Pero tenemos muchos principios Sí. que se aplican en todas las etapas Ok. de este nuevo sistema. Todos son importantes, pero el defensor tiene uno que es considerado de los más Ujú. relevantes, que es el principio de la contradicción. Bien. El principio de la contradicción, bueno, pues es el que le da la facultad precisamente al defensor de controvertir Sí. el dato de prueba, el medio de prueba o la prueba, según la etapa en que nos encontremos, ¿verdad? Ujú. Entonces, este del principio de la contradicción lo puede ejercer el defensor. Sí. Y ha habido también mucho debate en qué momento lo puede llevar a cabo. Bien. Porque ha habido mucha situación en que se ha interpretado por el Ministerio Público o por el defensor de diferente manera. Ujú. Y aquí hay criterios también. Ujú.
¿Cuándo tenemos derecho? También que esto es muy importante. ¿En qué momento el defensor tiene acceso a la carpeta de investigación? Porque también ha sido un debate que no hemos todavía definido, aunque por ley está ya, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo tiene derecho el defensor ya a la carpeta de investigación? Cuando es detenido en flagrancia, en ese momento le nace el derecho a tener intervención a la carpeta. Bien. O bien cuando ya comparece el imputado a rendir una entrevista, ya una vez de que comparece y va a rendir su entrevista, le surge precisamente el derecho a tener ya acceso a la carpeta de investigación. Correcto. Entonces, ya cuando tiene acceso a la carpeta, es cuando ya va a poder contradecir todos los datos de prueba que obran en la carpeta, incluso los que se desahogaron antes y los que ya se van a desahogar, estando ya él designado como defensor, porque hay muchas ocasiones que no se le manda a llamar al imputado, sino que se integra en la carpeta y ya hasta que va a la audiencia, pues se da cuenta de todos los datos de prueba. Así es. Entonces, la contradicción la podemos ejercer o la pueden ejercer los abogados de muy diversa manera. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un testigo que el Ministerio Público ya lo entrevistó en su oficina, hizo una entrevista, tiene varias opciones el defensor. Puede pedirle al Ministerio Público que lo vuelva a citar para ejercer la contradicción en otros nuevos cuestionamientos que quiera hacer el defensor. Bien. Cítamelo porque quiero ejercer mi contradictorio y yo le voy a hacer una serie de preguntas ya que esté. O bien, él puede de mutuo propio, el defensor, acudir con el testigo sin que sea necesario llevarlo al Ministerio Público y él puede recabar su entrevista bajo sus puntos de prueba que él va a querer debatir, o bajo su perspectiva o bajo su autoridad del caso. Correcto. Él tiene esa facultad de decir, yo voy directamente con el testigo, le recabo su entrevista y ya después en una promoción se la hago llegar al Ministerio Público. Correcto. En esta etapa, ¿verdad? Bien. En la etapa inicial. Bien. Platiquemos ahora un poquito sobre la implementación del sistema de justicia penal. El Estado de Guanajuato obtuvo pues una serie de reconocimientos a nivel nacional. Por un lado, Poder Judicial, por otro lado, Procuraduría de Justicia del Estado y por otro lado, pues la Defensoría Pública en materia penal. Guanajuato, bueno, pues implementó con tiempo de sobra y pues ya tiene varios años ejecutando, llevando a cabo este nuevo sistema. Pero, ¿cuál sería el lugar o la posición que tiene el abogado en este panorama que le comento, licenciado? Bueno, aquí sí tenemos de igual manera pues dos opiniones, ¿verdad? Como siempre, los que han apoyado mucho el sistema, la corriente que está a favor del sistema, y también pues tenemos la otra vertiente, ¿verdad? Que hay un sector de los abogados pues que no está de acuerdo con la implementación del sistema, ¿verdad? Sin embargo, mi punto de vista personal, y aquí en Guanajuato, como efectivamente lo comentas, sí hemos tenido muy buenos resultados. Bien. Y desde el 2011 que se empezó la implementación aquí en Guanajuato, se fue implementando por regiones, por municipios, hasta que finalmente pues ya se logró en todo el estado. Correcto. Aquí sí hemos tenido mucho apoyo de la autoridad, de las autoridades gubernamentales, donde se nos ha capacitado tanto a la Defensoría Pública como a los jueces, como al Ministerio Público. Entonces aquí considero que parte fundamental del éxito que se está teniendo en el sistema pues sí ha sido la preocupación por nuestras autoridades, porque realmente sí nos han brindado capacitación a los que estamos operando el sistema en cuanto a las instituciones gubernamentales, como es Defensoría Pública, Ministerio Público y jueces. Ahí sí estamos y seguimos capacitándonos. La capacitación no se ha interrumpido, seguimos capacitándonos, también al personal de apoyo se le está capacitando.
Y el abogado litigante es donde creo que sí ha faltado un poquito más de impulso en cuanto a capacitación, Sí, porque el sistema sí está rindiendo algunos beneficios para Sí. todas las partes, ¿va? Pero insisto, también tenemos la opinión contraria que nos dice que no, que hay impunidad, que se está dejando salir a los imputados, a los Sí. acusados. Sin embargo, esto lleva un balance muy objetivo, sí. sí ha dado también muchos resultados. Yo considero que más beneficios Ujú, que la corriente que dice que no. correcto. Y eso lo ve uno en la práctica, Ujú, y vamos a poner ejemplos. Antes la reparación del daño, sí, pues normalmente lo tenían hasta el final de Sí. que había una sentencia, incluso se tenía la práctica de decir, bueno, pues de pagarte ahorita mejor te pago hasta que me dicten la sentencia. claro. Ahora no, ahorita uno lo ve con los acuerdos reparatorios, Sí. donde se le da la oportunidad Ujú, de que pague, incluso pues a través de un convenio diferido. Ok. Hay convenios de pago inmediato o diferido. sí. Entonces, en delitos de un monto no tan elevado, Sí. se llega a hacer un acuerdo reparatorio de manera inmediata. Perfecto. Entonces, ahí se obtiene la reparación del daño de la víctima. Sí. Ahora, también al imputado, un procedimiento abreviado. Ujú, Un procedimiento abreviado, obviamente el requisito es que pague la reparación del daño, Sí. y eso es lo que se cuida por parte de la Fiscalía. Sí tenemos mucha, digamos, aceptación del procedimiento abreviado, Ujú, donde claro va a recibir un beneficio el imputado en la disminución de la pena, pero también se le va a resarcir ujú, a la víctima su Claro. reparación del daño, que muchas veces también es lo que pretende, porque como funcionario me dicen, bueno, ¿y qué me gana con que esté en la cárcel si no pues no me pago nada? Claro. Entonces, ha habido también muchos beneficios en las suspensiones condicionales, Sí. donde también para la víctima se le ofrece un plan de reparación del daño o una condición que va a cumplir el que cometió el delito, Bien. y se va a la suspensión condicional. Entonces, todas esas figuras Sí. sí han beneficiado al sistema. Bien. Entonces, ahorita en lo que va en Guanajuato, estamos en un nivel Ujú, muy competitivo en comparación con otros estados. Sí. Y en las tres áreas, la Defensoría Pública, los defensores públicos también están Ujú. debidamente capacitados. ujú, Los jueces, también esa parte de los jueces, pues realmente sí se esmeran en cuidar las garantías de todas las Ujú. partes del proceso. Y unos lo ven mal, porque aquí nuestros jueces, en cuanto detectan Sí. que no hay una defensa adecuada, pues aplican el artículo 121 del Código Nacional y llevan a cabo el cambio Sí. relevan al defensor. Claro. Y en un principio lo veían mal, decían, bueno, ¿por qué me baja? Sí. Pero también la práctica, después venían las consecuencias. Ujú, Por haber sido una mala defensa o no Sí. una defensa técnica inadecuada, se iban al amparo y venían las reposiciones ujú, de procedimientos. Entonces, aquí Correcto. los jueces considero que también son estrictos, Bien. pero apegados a la ley. Y sí Correcto. están también velando por la protección de los... Tenemos, creo que un sistema de jueces que sí están dando cumplimiento a código. Claro, cada quien con sus criterios. Claro. Pero sí considero que estamos siendo muy competitivos ahorita. Correcto. Pues para ir cerrando ya nuestra plática, licenciado, mencionaba usted las etapas del nuevo procedimiento. Hacía referencia a la etapa de investigación, a la etapa complementaria, ¿sí es así? Sí. Y finalmente la de juicio. Ya nos hizo más o menos una referencia a la primera, pero ¿pudiera ahondar un poquito sobre estas dos últimas? Sí, haciendo un pequeño resumen. Etapa inicial, se tienen que recabar datos de prueba Sí. para acreditar el hecho delictivo y la probabilidad de que participó el imputado en esos hechos. Ok, Y básicamente la etapa inicial es recabar bien. datos de prueba Ujú, de todas las partes, ¿verdad? Correcto. Vamos a una audiencia con el juez, Sí. donde ya se lleva lo que se llama la audiencia inicial, que puede ser con detenido o sin detenido. Bien. Cuando hay detenido, pues va a haber un control de detención, Ujú, una formulación de imputación, la aplicación de una medida cautelar Ok. y un plazo de cierre, ¿verdad?
Bien. Cuando no tenemos detenido, pues no va a haber ese control de detención. Bien. Nada más va a haber formulación de imputación, vinculación al proceso, medida cautelar y plazo de cierre para la investigación complementaria. Bien. Y con sus variantes, en ocasiones tenemos que adelantar la medida cautelar, Sí. dependiendo de las circunstancias de la audiencia y del derecho de prórroga que pida el defensor. Bien. Esa etapa de complementaria, si se vincula a proceso a la persona, ¿para qué nos va a servir? Esa etapa complementaria generalmente sirve para que el Ministerio Público apuntale Sí. su carpeta de investigación y también para que la defensa pues trate de desvirtuar los hechos por los cuales fue vinculado Bien. su imputado, ¿verdad? Y es bien importante porque esa etapa complementaria, si tenemos una defensa activa y que realmente procesalmente promueve todo, Bien. no forzosamente por los hechos que nos vinculen vamos a acusar. Ha habido ocasiones en que la defensa logra desvirtuar 2 o 3 ilícitos Sí. y nada más nos deja uno, por decir, ¿verdad? O Claro. incluso logra desvirtuar todos los hechos por los que fue vinculado el imputado. Entonces aquí ya va a depender de cada caso en lo particular, Sí. pero básicamente esa etapa complementaria es para apuntalar tanto Bien. el fiscal como la defensa su carpeta de investigación. Sí. Y puede tener buenos resultados la defensa, o el Ministerio Público sigue conservando la acreditación de sus hechos y de la participación del ya vinculado. Bien. Pero también en esta etapa, que es muy importante, ya cuando está vinculado a proceso, tiene la opción de irse a un procedimiento abreviado Bien. o a una suspensión condicional. Si definitivamente la defensa considera que no va a poder desvirtuar ni el hecho ni la participación de su representado, Sí. la ley le da esa opción. Ok. Te puedes ir a una suspensión condicional o a un procedimiento abreviado, Ok. ya estando vinculado, o incluso también un acuerdo reparatorio, ¿verdad? Ok. Pero sí es requisito el que esté vinculado para la suspensión y para la vinculación a proceso. Perfecto. Entonces, prácticamente eso se haría en esa etapa complementaria. Después pasaríamos a la etapa intermedia. La etapa intermedia ya es un poquito más técnica. En esta etapa intermedia, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Cambia ya el nombre para empezar. En investigación inicial y complementaria se le llama dato de prueba. Porque dato de prueba es toda la información que Bien. nos proporcionan los testigos, los peritajes. Son datos de prueba, es información. Sí. Ya cambia el nombre en la etapa intermedia. Se le llama, ya son medios de prueba. Bien. Y la etapa intermedia, ¿cuál es la finalidad? La finalidad de la etapa intermedia es ofertar, ofrecer medios de prueba, Bien. la admisión de los medios de prueba, llegar a acuerdos, acuerdos probatorios en Sí. la etapa intermedia. Entonces, en la etapa intermedia tiene 2 fases, una escrita y una oral. Bien. En la fase escrita, el Ministerio Público prácticamente hace su acusación Ok. de lo que realmente considera que sí se va a acreditar. Sí. Porque este nuevo sistema, podemos cambiar la clasificación jurídica, pero no los hechos. Entonces puede ser de que en la etapa de investigación se acreditaron ciertos hechos y ya llegado el momento de la intermedia, se inicia o tenemos que hacer ese escrito de acusación, que se le corre traslado Sí. a las partes, ¿verdad? Al asesor jurídico, al defensor, al ya acusado, se le hace su traslado de ese escrito. Sí. Entonces, ese escrito de acusación lo va a analizar el defensor. Y también se llama lo que es el descubrimiento probatorio, Ok. que también el defensor tiene la obligación de decirle al fiscal, yo voy a ofrecer también estos medios de prueba. Bien. Y en los medios de prueba ofrecemos al testigo, ofrecemos al perito que nos proporcionó la información, por eso es el medio de prueba. Bien. Porque en este sistema el que va a ir a la audiencia de juicio no va a ser la entrevista en sí, Bien. como en el sistema tradicional, sino el que va a ir es el medio de prueba, o sea, el Ok. perito, el testigo que nos dio esa información es el que vamos a subir a la palestra. Perfecto. Las entrevistas que obran en la carpeta de investigación se van a utilizar ya en un juicio para hacer técnicas de refrescar memoria y evidenciar contradicción. Bien. Nada más esa sería la utilidad para técnicas de litigación, todo ese material que existe en la carpeta de investigación. Entonces, en esa etapa intermedia es muy importante porque ya una vez hecho el descubrimiento probatorio tanto del fiscal como del defensor, Sí. vamos
ahí era la etapa ya de la audiencia oral, de la parte Bien. oral, donde el fiscal va a ofertar sus medios de prueba Ok. y también la defensa va a ofertar sus medios de prueba. Sí. Pero es bien importante esta etapa intermedia porque es donde viene o donde se pueden excluir los medios de prueba. Ok. El código ya establece cuándo o las causas de exclusión de los medios de prueba, cuando Bien. son abundantes, cuando son hechos notorios, y aquí viene también la situación. Cuando son medios de prueba ilícitos, Ujú. que es donde el Ministerio Público debe de haber recabado todos sus Sí. datos de prueba de manera lícita, Bien. porque la consecuencia que más se da en estos casos es la ilicitud. Bien. Y es obligación del juez excluir datos de prueba ilícitos. Bien. Entonces, ¿qué pasa en la etapa intermedia? Si el Ministerio Público ofrece ciertos medios de prueba y le excluyen un gran porcentaje de sus medios de prueba, pues ya no va a haber mérito Ujú. para ir mucho a una audiencia de juicio. Entonces, es donde debemos de cuidar precisamente Ujú. que esos medios de prueba sí hayan sido recabados Bien. en las otras etapas. Una de las finalidades es depurar Ujú. el material de medios de prueba. Sí. Podemos llegar a muchos acuerdos probatorios. ¿Qué es un acuerdo probatorio? Ujú. Un acuerdo probatorio, por ejemplo, en un asunto de homicidio, Sí. donde la defensa establece que fue una riña, Ujú. el fiscal dice que es homicidio simple. Sí. Bueno, ahí el debate va a ser sobre la modalidad del delito Claro. y no sobre la causa de la muerte, por ejemplo. Ujú. Entonces, el acuerdo probatorio, el juez incluso nos convida a que se hagan esos acuerdos probatorios. El acuerdo probatorio dice, ¿sabes qué? Ya no llevamos a juicio Sí. al perito que practicó la autopsia, porque nuestro debate no va a ser en la causa de la muerte, sino va a ser en la modalidad, si fue en riña o si fue simple. Entonces, llegamos a un acuerdo probatorio, está sustentado porque hay una autopsia, dejamos fuera Ujú. el médico legista, ya no va a ir a juicio. Los testigos de identidad, Bien. sabemos que se llamaba así, entonces vamos a ir depurando también con acuerdos probatorios. Claro, no siempre vamos a hacer acuerdos probatorios. Ujú. Si la defensa, su teoría del caso, no le conviene hacer acuerdos probatorios, pues no hay acuerdos probatorios, Claro. ¿verdad? Y ya finalmente en esa etapa intermedia, pues termina con un auto Ujú. de apertura a juicio, donde ahí Ok. se van a plasmar todos los medios de prueba con los que vamos a ir a el juicio. Ok. Y también algo importante, que todavía hasta esta etapa, Sí. antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, Ujú. todavía cabe la posibilidad de que pueda, en esta etapa intermedia, Ujú. de que todavía pueda elegirse un procedimiento, Abreviado. una salida Ok. que nos marca el artículo 17 constitucional. Perfecto. Todavía muchos cuando dicen, ¿sabes qué? Pues realmente no vamos a poder soportar el juicio, Ujú. entonces vamos a un abreviado. Y todavía Ok. en esta etapa se puede solicitar un procedimiento abreviado. Y que ha habido muchos casos que sí lo solicitan. Perfecto. Bueno, esa es la etapa intermedia. Ya una vez agotada la etapa intermedia, Ujú. nos vamos a la etapa de juicio. Sí. La etapa de juicio, Claro. donde tiene una estructura un poquito, pues ya más de actividad de las partes. La etapa de juicio consiste en donde se va a resolver ya el fondo de la controversia, Ujú. donde se va a desahogar Sí. ya todos los medios de prueba. Perfecto. Entonces también tiene su mecánica muy específica, una audiencia de juicio oral. Bueno, lo más común es de que se lleva a cabo su alegato de apertura, Ujú. tanto la defensa como el Ministerio Público, Sí. y después de los alegatos de apertura, pues ya vendrá el desahogo de todos los medios ya de las pruebas en Sí. sí, y es donde viene la importancia también del abogado. Ujú. Aquí es donde también se requiere un perfil también para este nuevo sistema, Ujú. porque ahí hay que aplicar todas las técnicas de litigación Ujú. ya en lo que es el desahogo. Debemos Bien. de saber hacer un interrogatorio directo, Ujú. debemos saber un contrainterrogatorio, un Sí. recontrainterrogatorio. Ok. Tenemos que saber técnicas de evidenciar contradicción, Bien. técnicas de refrescar memoria. Sí. Entonces aquí sí va a depender de una habilidad, de un perfil específico para el abogado que esté desahogando los interrogatorios. Claro. Entonces aquí sí es una parte bien importante porque
Si no sabemos obtener la información del testigo con las técnicas adecuadas, Sí. de nada nos va a servir que tengamos un muy buen testigo presencial Claro. si no lo sabemos interrogar. Sí. O un testigo que no lo sabemos hacer un contrainterrogatorio. Ujú. O que el testigo no se acordó de lo que dijo. Bien. Entonces vamos a hacer una técnica de refrescar memoria. Ujú. Pero si no sentamos las bases para las técnicas, Sí. pues el juez no nos la va a autorizar. O sea, va a poner el fiscal o la defensa, según Claro. sea el caso, ¿verdad? Y ya una vez de que se desahogan, es muy bonito la audiencia de juicio, porque Sí. también hay que hacer evidencia ilustrativa a los jueces, saber interrogar a los peritos, porque Ujú. la forma de interrogar a un testigo Ujú. y de interrogar a un perito tiene ciertas diferencias, ¿verdad? Ok. Al perito hay que entrevistarlo sobre el objeto de estudio, sus métodos, sus técnicas, Sí. y tenemos que evidenciar o hacer una ilustración al juez para proyectar las fotografías que van en el peritaje. Claro. Entonces, aquí sí es una actividad ya muy dinámica Ok. del abogado litigante y también del fiscal, según el desahogo. Claro. Y bueno, pues finalmente ya vendrá un alegato de clausura, Sí. donde pues aquí es argumentativo, esa es Bien. una de las características del alegato de clausura, Sí. donde pues ya el fiscal y la defensa tendrán que hacer valer pues todo lo que Ujú. se desahogó en el juicio, Bien. y hasta obtener un fallo y después una explicación de sentencia. Claro. Entonces, a las audiencias de juicio, pues precisamente esa es una de las finalidades, de que no lleguemos hasta Ujú. audiencias de juicio, porque nos da muchas alternativas para Correcto. poder resolver la controversia. Perfecto. Pues una explicación muy concreta, muy clara, licenciado. Yo en lo personal le agradezco que haya aceptado la invitación, pues para en este caso compartir el conocimiento, su experiencia, su práctica, como lo dije al inicio, de más de 20 años en la Procuraduría General de Justicia, en diversas áreas. Entonces, considero que es muy buena su explicación y pues bueno, que sea de utilidad para quienes vean el programa. Nuevamente le doy las gracias y pues quedan abiertas las puertas del programa para que vuelva a venir. Quedan desde luego muchos temas pendientes por profundizar, por explicar, quizás más a detalle, ¿verdad? Pero bueno, queda abierta la invitación, licenciado, y gracias. Muchas gracias también. Y bueno, también como considero que todos los que estemos inmersos en este nuevo sistema, los operadores, pues la recomendación es de que cambiemos de mentalidad, que nos preparemos, es un nuevo sistema, Sí. hay que invertirle en estudio, hay que aprender los nuevos principios del sistema. Claro. Y pues la recomendación es de que le apostemos al nuevo sistema. Claro. Bien, pues nuevamente gracias a ustedes, seguidoras y seguidores de su programa. Igualmente les agradezco, así como a nuestro anfitrión, ingeniero Jesús Zúñiga, quien es el presidente del Colegio de Evaluadores Inmobiliarios de Irapuato, del Instituto Mexicano de Evaluación de Guanajuato, Centro AC. Nuevamente gracias por prestarnos las instalaciones para la grabación de este programa. Los invito a que sigan el mismo en ulteriores programas y esperando que estas pláticas, que estos temas sean de utilidad para ustedes en su ejercicio profesional. A ustedes muchas gracias. Hasta luego.